Un año particular que va llegando a su fin, un año cargado de noticias que obviamente sacudieron el mundo. Para repasar las más importantes, vamos a recibir a Claudia García. La comunicadora de larga trayectoria se incorporó el pasado mes de marzo al plantel, al staff de Canal 4 para darnos un buen día a cada jornada. Desde entonces nos acompaña todas las mañanas de la semana en el magazine periodístico que significó su vuelta a la televisión y la información tras un año de ausencia en los medios. Así que, con muchísimo gusto, vamos a recibir con un cálido aplauso, además también, a la querida Claudia García. Bienvenida, Claudia. Hola, Clau. ¿Qué presentación? Bueno, no podía ser menos. Claro. Hola, ¿cómo estás, Claudia? Bornio, espero que hoy sí me des un almuerzo como la gente, ¿no? Hoy sí. Ay, Bornio. Mira lo que te está preparando. Por favor. Por la última vez que... Muchas gracias por la invitación. La Claudia, verdad siempre que estaba. Es momento. siempre Vos es siempre un nos honor recibís venir con un acá. cafecito. se pasa tan lindo en Vos- este programa. Yo no tomé En todavía serio. café con Claudia. No, yo tampoco. ¡Ay, reproche! No, una buena, digo. Acá vino la primera vez que Claudia, esta va a ser tu casa. Le tiré las mejores vibras. Un cafecito, no te cuesta nada agarrar un café. Pero escuchá una cosa, el programa no se terminó, sigue y va a Yo seguir los tampoco, cafés. Claro. yo tampoco tomé un café con Claudia, ¿Pero pero me tomé qué? los cafés de No, Claudia. Sí, es verdad. él se Los tomó cafés de Claudia me los tomé yo. Mira, te digo la verdad, pobre Fede, agradecida No, por pobre, todo el no. trabajo que hicieron, con, bueno, toda la producción de este programa, todas las producciones que se unieron para ayudarnos en un momento difícil como fue el atravesar en carne propia el positivo de Jime, del cual nos enteramos por un positivo de la producción antes. Y Que nos no puso- tuvo que ver uno con otro. y en no tuvo que ver realidad. uno con otro, y de golpe cómo hacemos, cómo nos amamos, y la verdad que hemos demostrado todos acá una capacidad de adaptación y de expertís para cubrirnos No, todos. pero más allá así de que eso, bárbaro. del talento o no, lo que yo rescato es la actitud, que es lo más Sí. importante, ¿no? Porque hay que apagar un incendio y hay un montón de gente del canal bien dispuesta a dar una mano. ¿Qué a hiciste, hacerlo. Fede? Totalmente. Una carpa en el canal. No, No, pero fue una no, cosa... Arrancaba a primera hora y muchas veces terminaba a última Pero yo prendí el hora, noticiero, ¿cierto? la suya estaba ahí. Pedrousa me decía a mí, le dije, no, yo no, tranquilo, que tenés una cosa. Pedro es otro. No, Pedrousa. Que trabajan como unas máquinas. Bueno, qué Pero bueno, año, divino. Qué año. Estamos agotados. Estamos agotados. Que no. No se puede creer igual todas las cosas que pasaron este año. ¿No te Sí. pasa que decís, pero esto fue este año? Es verdad, y justo hoy estábamos conversando que cuando y hagamos la proyección, esa que te da la distancia para medir lo sucedido, vamos a decir, ¡pah! ¿Cómo pudimos transitarlo? Y esto te demuestra de que el ser humano tiene una capacidad de adaptación inacabable, porque realmente, si te decían en la previa que íbamos a tener que pasar todo esto, no sé si decías que ibas a poder. No, y en un año que la perilla no giró mucho, que salió mucho del término perilla, Sí. es verdad que las noticias a veces, algunas pasan a principio de año y pensás que, ¿cuándo fue? Ya te habías olvidado. Pero este verdad. año, con este parate, se instalaron, o sea, tuvieron más protagonismo esas noticias que quedan marcadas para siempre por el año que vivimos. Claro, y además plantea el desafío de cómo hacer atractivo el contenido todos los días, teniendo que hablar de diferentes aspectos de lo mismo, ¿no? Pero estando eso ahí Y siempre. estando eso ahí siempre, y bueno, yo creo que cumplimos bien en ese sentido todos, ¿no? Y hablo por toda la programación del canal, porque esto nos agarra a todos, incluso para un noticiero que tiene que ser tan extenso como son los noticieros hoy, el buscar también los modos de... Sí, casi que eran monotemáticos, ¿no? Se hablaba de una cosa sola, pero dando siempre cada día Exacto. un perfil distinto. O sea que esa es la noticia del año, de algún Claro, modo, ¿no? y la Por vamos eso a estamos vamos a hablando. dejarla de lado porque queremos contigo analizar otras noticias, pero un ratito, porque antes también para vos fue un año especial, volver a la televisión, en un rol y un horario distinto al que estabas acostumbrado, pero además también con la posibilidad de tener esos mano a mano tan lindos que tenés en el Sí. café que te reprochó el ruso. Sí, no no, se qué tomó rico, qué todavía. feo. qué No, que no- feo, qué yo para feo. tomarlo, no Qué tengo feo muchas cosas para reproche, contar, qué no feo. soy muy Yo interesante, para pero un tomarlo, cafecito me claro, tomo. pero te lo ponen En la tanda me lo tomo igual. Voy a comprometerme públicamente el ciclo que viene, el rusito es uno de los primeros cafés. Qué feo. Pero no, Qué pero feo. usted- ¿Cuánto reproche hacer pero- sentir así a pero nuestra bueno, Pero invitada? usted no solo, usted hizo los cafés. Yo me Claro, lo batía y claro, todo para claro. los invitados, como con Escuchame, gotas de azúcar claro. le decía. Pero bueno, más allá de eso, te permitió interactuar con un montón de gente. ¿Cuál de esas historias que fuiste buceando y tratando de poner sobre la mesa para que la gente las disfrute, es la que te impactó más? Sí, en realidad, mira, te diría que no, elegir sería como muy ingrato con los invitados, porque realmente todos, para mí,
desnudaron una parte de ellos que yo desconocía. Lo lindo de eso es el feedback que se produce, porque en esto tiene que ver la química que uno tenga con la gente, ¿no? Entonces, eso es lo que genera un clima que hace que uno se sienta cómodo. Yo calculo que pasa por allí, que hace que el invitado tenga ganas de contarte, porque pasa por ahí. O sea, vos podés hacer 8 chiquicientas preguntas, pero si el invitado no está cómodo o se siente como una rigidez, no vas a lograr esa cosa que uno realmente desea, que es la apertura. No me hagas elegir, porque muchas, por decirte ejemplos, Cristina, que es una adorada mía de toda la vida, es adorada tuya también, claro. Es adorada del canal ahora también, pero fuimos sus alumnos. Y, vos aprendiste más que yo. Y la verdad es que para mí fue un honor tenerla y disfrutarla y que ella me contara cosas que todavía yo tampoco sabía de ella, que salieron en esa conversación. Por ejemplo, haber tenido a Moratorio. Te estoy citando ejemplos de cafés que vamos a repetir. Ya aprovecho a contarles que el próximo 1 de año vamos a repetir algunos de esos cafecitos. Bien, un repaso. Y Moratorio, por ejemplo, el Gonzalo, el investigador, el científico ahora destacado del mundo, claro. de los 10 más destacados qué lindo. según la revista Nature. La verdad que fue un fenómeno increíble haberlo tenido y haber podido conversar con él de otras cuestiones que no fueran meramente la ciencia. Y bueno, que él contaba que él hizo un guiño al presidente para los rubros, para la investigación y bueno, y conocer otras facetas de él, porque uno a veces el científico lo ve como un ratón de biblioteca, una persona poco comunicativa. Él es todo lo contrario. Sí, sí. Es un tipo futbolero, es un tipo que le gusta divertirse, que le gusta disfrutar la vida. Es decir, y así podría seguir, yo qué sé. Hubo momentos de mucha emoción también, pero no quiero decir porque... Clau, está bien, y el desafío más grande de esta vuelta a la televisión, Qué horrible con que te todo lo pregunten eso, que yo le implica. pregunto a todo el mundo. Es No, feo que te pregunten. Pero Sí, bueno, ¿es vale. quién? Es feo Pero que te pregunten, es difícil contestar. El desafío de que El desafío más grande en cuanto al cambio que tuviste, vos dabas noticias dentro de una estructura que Sí. hoy no tenés, todo lo contrario, que hoy creo que vos buscabas también, Sí, claro. pero también implica un desafío distinto. Totalmente. Todo eso. Fue un desafío para todos, para el grupo de trabajo, desde Alfredo para abajo. Pero aparte el año que te tocó, o sea, todo. Sí, la verdad es que yo creo que por un margen muy chiquitito el programa terminó saliendo, porque creo Justo yo... fue cuando... Fue prepandemia. Sí, prepandemia. Ay, por poquito. Sí, Poquito. Poco. Nada. 12 de marzo. Nosotros arrancamos a trabajar el 1 de marzo. Claro, estoy ya. puesto el 13 acá. Con la escenografía pronta, todo listo, no sé qué, explota el 13 y en un momento nos vino un buzo. ¿Qué hacemos? Que no, se confirmó que el programa salía, entonces nacimos en pandemia. Sí, no sé. Y bueno... ¿Pero y- crees en la casualidad? O sea, ¿fue casualidad o No, pensás yo, que...? yo creo en las cosas causales también. Claro. Creo que también hay ahí algo que hace que uno tenga que estar en un momento en determinada circunstancia. Y, para contestarle la pregunta Sí, muy bien. a Andy... No, estamos bien, no estamos con el tema de... ¿Viste cómo es la Sí, cucaracha estaba maravillosa? apurando ahí, bueno. Sí. Sí, para mí fue todo un desafío muy adrenalínico yo soy una persona que se pone la vara muy alta y quiero siempre rendir al máximo y poder cumplir y sentirme satisfecha. Pasando rayas sí estoy súper satisfecha y me encantó bucear otras facetas de mi parte profesional que no me las permitía el noticiero y las disfruto intensamente, me encanta. Me encanta. me A nosotros encanta. también nos gusta mucho Estoy verte con esos contenta. personajes que capaz tenías que dar una noticia a voz Estoy general y ahora lo contenta. tenés mano a mano. Y además, y ¿sabes es qué? Quiero decir algo me gusta, somos un grupo de conductores, yo soy la conductora principal, pero es una mesa de gente ahí que todos tienen su perfil y todos aportan desde su lugar y me gusta que todos tengan su momento, su protagonismo, porque creo que de eso se trata. La cosa agradable que traspasa también la pantalla, ¿no? O sea, me gusta mucho eso, me importa que todos puedan lucirse. Y eso se trata, y se lucen todos, la Totalmente, verdad, cada se uno lucen con su todos. perfil, con su estilo. Me encanta. Después de la pausa vamos a charlar con ella de los temas Vamos a destacados desarrollar diferentes temas que... de este año, sacando el coronavirus de lado. Vamos a Totalmente. sacar de lado coronavirus por un instante. Ahí va. Vamos a ver otras cosas que también ocurrieron en este 2020. Vamos a comentar algunas noticias Dale. que dieron que hablar este año, ¿no? Como por ejemplo, allá en Yo me río porque ¿Qué? qué malo que sos conmigo con lo del café que no te invité. No, yo quedé con eso. Bueno. Muy feo el reproche. Sería un café No, cargado, dale. sería un café cargado. Sería un café cargado. Eso.
Tremenda onda tenemos. Y no sabés qué rico que es ese café. ¿Lo además. qué? No sabés qué rico que es. Está, vos lo saboreaste, pero de otro lado. Yo quiero saborear de... Es de verdad. Es rico, a buena temperatura. Bueno, no importa. Bueno, Eh, en fin, continuemos. Arrancó buen día y se dio el cambio de gobierno además Sí, también, ¿no? sí. El 1 de marzo tal vez fue la gran noticia, Es verdad. de las primeras grandes noticias Sí, claro. a nivel local. Es a verdad, nivel local, ¿no? es Con el cambio de verdad. gobierno. Que además es un ejemplo en Uruguay en materia de institucional y de ejemplo de democracia, tener a dos presidentes allí pasándose la banda. De corrientes totalmente distintas. De corrientes totalmente diferentes. Una gran imagen, uno ¿no? apoyando al otro. La comunicación visual es muy potente, la de ellos tomados del brazo caminando hacia lo que era, ahí lo tenemos, ¿no? Sí, sí, sí. Fue hacia tremendo. lo Fue que muy era, fue ese acto, digamos, todos los gestos que hubo de Sí. uno hacia el otro, que creo que son muy, muy importantes. No se olviden que, bueno, el fallecido Vázquez, que claramente es otra de las noticias del año, tenía una amistad muy estrecha con el papá de la calle Pou. Sí. Son amigos y compañeros de pesca, inclusive. Sí. Entonces, de algún modo hay como una complicidad, una cuestión que va más allá de lo político, ¿no? Porque una cosa es el discurso político y otra es la vida real. Totalmente. Y después también, después que asumieron, no se olviden que el propio Luis Lacalle Pou acompañó a Vázquez a la asunción del presidente argentino en la República Argentina. Cierto. Sí, Un sí. gesto de Tabaré también, ¿no? Un- Vení conmigo. Un gesto de Tabaré, vení conmigo. Es decir, el gesto del actual presidente de visitarlo en su casa Vázquez en uno de los procesos de la pandemia también, principio. cuando se estaba negociando esto de que el Frente Amplio como coalición le presentaba al gobierno una serie de medidas para ver cómo se salía de esta pandemia, la fue a conversar a la Casa del Prado Y yo me quedo, de Vázquez. además de la señal que dieron los líderes, o sea, el expresidente Tabaré Vázquez y Luis Lacalle Pou, la señal que dio la ciudadanía en líneas generales. Fue una jornada que algunos celebraron, otros no, pero todo ocurrió con normalidad, como Absolutamente. debería de ser, y no deberíamos destacarlo, pero en los hechos y como está el mundo hoy en día, corresponde también decir Es que un orgullo, es un orgullo replicó en la también. ciudadanía también. Eso estábamos hablando, aparte, mirando las imágenes que recorrieron el mundo. Y uno es más Uruguay como ejemplo, ¿no? Como Uruguay, un país tan chiquito, muchas veces se toma como ejemplo, no solamente de esto, sino de las noticias que más adelante vamos a repasar, como lo fue el coronavirus y cómo se comportó dentro de todo hasta hoy el país. También fue ejemplo, como que muchas veces, ¿no? Es verdad, y eso lo destacan todos los colores políticos en la peor de las circunstancias, como por ejemplo fue la del COVID, donde todos pusieron la salud por Por sobre encima de todas lo las cosas. político, ¿no? Y eso habla de lo bueno del Uruguay. El mensaje que dieron, por ejemplo, para citar algo que nosotros vamos a repetir en el programa del lunes, ya de paso vendo. Bien, muy bien. Igual, primero de año a las 7 de la mañana, quiero avisar. que Arranca a las 7, Excelente. como el 25. ¿no? Jornada y pico. Seguí de largo. Más tempranito. El gesto que dieron Mujica y Sanguinetti de haber aceptado la propuesta que le hicimos de la producción se fueron juntos el mismo día de la actividad política parlamentaria y estuvieron allí al aire juntos compartiendo, más allá de las diferencias filosóficas que estaban en las antípodas, Claro. ¿no? Sin embargo, allí se hicieron una guiñada, pudieron Maravilloso. mandar un mensaje constructivo y de unidad, Es ¿no? genial. Qué Pero divino. además que el mismo día que se despiden, en la Cámara del Senado, estaba Pepe Mujica parado esperando a Sanguinetti. Exacto. O sea, había totalmente... Eso que está buenísimo y hay que cuidarlo, porque nosotros lo destacamos y decimos, es la verdad, somos un ejemplo para el mundo, pero hay que cuidarlo tanto. Claro. Porque a veces estamos en un filo, y es verdad que Uruguay está más politizado hoy en día. Es cierto. Yo decía un ejemplo clarísimo. Vos generalmente las banderas políticas las veías en la campaña. Ahora la ves todo el año. Todo el año. Hay como un banderismo mucho más grande que en otro tipo Sí, de época. Lo que pasa es que Y tenemos también una la- campaña mucho más larga. Claro, y las redes sociales también generan eso. Entonces, está bueno, respetemos al otro, pero no etiquetemos más políticamente, eso lo hablaba también ayer, digo, respetemos esto que es maravilloso, que la democracia y que los políticos lo hacen de manera maravillosa, es un gran reflejo. Pero además, frente a los desafíos que nos plantea el mundo real de hoy, que obviamente cambió la forma de vivir y a esto nos tenemos que adaptar, también tenemos que cambiar la forma de relacionarnos Claro. desde lo político, también desde lo institucional. Una cosa chiquita, cortita, que ha sucedido con todos los presidentes. Por ejemplo, cuando fallece Vázquez, el propio Sanguinetti cuenta que se hablaban por teléfono, de tanto en tanto intercambiaban opiniones y reflexiones. Seguramente el expresidente Lacalle Herrera también lo hace, o sea,
hay como una Se sinergia entre juntan ellos ellos, igual. cierto. Y eso no sé si ocurre en otros No, países no del mundo. ocurre, cierto. no se ocurre. Bueno, otra noticia, en este caso de carácter internacional. A ver. Exactamente, la muerte de George Floyd, ¿no? Desata protestas contra el racismo y la violencia policial. Eso que cuando leí la noticia, también ahora en el guión que lo recordamos, que también parece como de otro año, es algo que sucedió hace muy poco. Impresionante. Y la movida que Intensidad. hubo, ¿no? La movida, y fue una oportunidad también para hacer autocríticas de cada una de las sociedades del mundo, ¿no? Frente a un hecho atroz. Bueno, en el caso de este hombre hubo un ajusticiamiento por parte, bueno, de las autoridades y Sí. se condenó y se dio el castigo que se debía de dar, pero lamentablemente son situaciones sistemáticas en los Estados Unidos, ¿no? Uno Sí. más de una vez ha visto... Repetidas, totalmente. Y pasó nuevamente después de este caso, ¿no? Pasó de Sí, vuelta el maltrato hacia la gente de color o hacia el negro. Vamos a hablar de negro porque esto de decir afrodescendiente ya ni los propios negros quieren que uno lo llame así, ¿no? Soy negro y soy orgulloso de serlo, ¿no? Y de algún modo pone el debate justamente de ser una sociedad universal tolerante frente a estas cuestiones y poder aprender de esto también, ¿no? A mí me parece que somos todos iguales, Claro. más allá de los colores y de las razas, y todos debemos de poder unirnos y ser respetuosos del otro, ¿no? Además la historia detrás de todo lo que ocurrió, a Floyd lo detienen porque supuestamente pagó con un billete falso en una tienda, ¿no? No es que lo estaban siguiendo porque era un asesino serial o un narcotraficante más buscado, no. Y ese hecho menor de pagar con un billete de $20 falsos en una tienda generó todo este tipo de tensión por el color de piel de Floyd, ¿no? Y el abuso policial que terminó con la muerte de esta persona que rogaba que lo dejaran respirar. O sea, y el policía Derek Chauvin hizo caso omiso a las súplicas de este hombre y lo terminó matando. Y que después filtra los otros problemas sociales que se producen como consecuencia. O sea, revueltas que terminan en incidentes, que terminan en otros lastimados, en otras muertes más. Y protestas de las grandes figuras del mundo. Exacto. Protestas elocuentes, jugar en la NBA, del bueno, fútbol. hablando de Son redes excusas sociales, incluso ¿se para acuerdan de la generar otras imagen? revueltas y dejar de vivir la esquizofrenia en la que estamos todos, ¿no? Pero en las redes sociales, que hubo una movida tan fuerte, me acuerdo que ese día y los días posteriores, todas las pantallas se veían negras y había una manifestación mundial, que es como que ahora, repasando todas las noticias, decís, la verdad que fueron puntos de inflexión todas estas noticias y las que quedan por repasar del 2020, pero yo creo que llama la el mundo atención. dio un mensaje este año, como no otros, cuando sucedía lo mismo, de decir, bueno, hasta acá. Hasta Ya acá. está, esto no puede seguir pasando. Y de hecho hoy todos los países están de algún modo generando políticas antirracistas, ¿no? El Uruguay lo está haciendo, todo lo que tiene que ver con la violencia de género. Porque si bien no es violencia de género, es violencia hacia otro que es distinto. Totalmente. Porque es negro. Bueno, distinto a mí, pero yo soy distinto a otro, o sea, esas cosas absurdas que siguen ocurriendo en el mundo. Una de las imágenes más impactantes, si se quiere, tal vez no fue una noticia que nos afectó a nosotros aquí en esta parte del mundo, pero como imagen seguramente fue de lo más impactante que se vio en este 2020, fue la explosión en el puerto de Beirut. ¿Te acordás lo que fue eso? Vamos a repasar esa imagen por si usted no la recuerda. En el puerto de Beirut se dio una imagen producto de la explosión que tuvo lugar en la capital libanesa el martes 4 de agosto fue, afectando al puerto y sus inmediaciones y dejando 202 personas muertas, 6.500 heridos y 9 desaparecidos. Se cree que la explosión tuvo efectos equivalentes a unos cientos de toneladas de dinamita. Estas son imágenes de cosas que estaban ocurriendo allí en Beirut, en ese preciso instante, cuando se dio esa explosión que estaba relacionada con aproximadamente 2.750 toneladas de nitrato de amonio que habían sido confinadas ahí por orden judicial en una embarcación. Olvidados, habían quedado olvidados sin 2014. ningún tipo de chequeo de seguridad.
algo que sucedió ese día, pero podría haber sucedido mucho antes, porque la verdad es que no había, digamos, un protocolo. Y hasta qué extremo las autoridades tenían conocimiento de la existencia de ese cargamento allí. Esto le valió el cargo a muchos de los que estaban en el ejecutivo de ese gobierno, ¿no? Claro. Porque la verdad que fue una tragedia en medio de la tragedia. No se olviden que estábamos en medio de la pandemia, ya una sociedad que estaba con ciertas restricciones y bueno, con ciertas cuarentenas, se vieron inmersos de un segundo al otro en una parte de la ciudad, un puerto que fue totalmente destruido. Es como si acá, porque nosotros hablábamos con una autoridad uruguaya y representante diplomática en Beirut ese día, que nos hacía un poco la correlación de lo que eran las distancias. Es como que en el puerto de Montevideo hubiese sucedido y que el estallido de toda esa explosión en cuestión de segundos hubiese llegado a la ciudad de la costa, por ejemplo. Claro, ¿no? La imagen panorámica. Un área de acción. La toma aérea panorámica tremenda la imagen. es cinematográfica. No, es tremenda. O sea, parece de ciencia ficción esa toma aérea. Totalmente. Bueno, vamos con la próxima noticia, obviamente, que el 25 de noviembre nos desayunamos con la muerte del astro del fútbol mundial, Diego Armando Maradona. Que no sabíamos si era verdad, si era mentira. Al principio, a los 60 ya habían dicho otras veces que se había muerto, ¿cuántas veces? ¿no? Maradona tuvo varias muertes, del año 2000 acá en Punta del Este hasta pasando hace poco por varias noticias falsas. Bueno, pero a los 60 años fallece Diego Armando Maradona. Con muchas cosas, con un culebrón que no... ahora están peleando por la herencia. Y esto no termina más. Yo decía que si mi hija sigue la comunicación, va a dar la noticia de Maradona, de un hijo que apareció cuando tenga mi hija 40 años. Hay cosas que nunca se van a saber, ¿viste? ¿Qué tan soltada, qué tan acompañado, qué tanta impericia hubo en el momento de la asistencia? Si es verdad o no, que demoraron, que llamaron. Esas cuestiones muchos van a quedar intereses ahí. también. No sé qué salió después de... No, en realidad el estado de salud de Maradona era crítico. Sí. Era crítico. Cuando cumplió 60 años, pocos días antes de morir, apenas podía sostenerse en pie. Después vino aquello de la intervención quirúrgica, la hospitalización, el alta, pero estaba entre algodones. Pero más allá de la noticia en sí, que fue lo impactante, la muerte de alguien que para los argentinos es Dios, todo lo que vino después, lo que decías, la herencia, que se va a seguir discutiendo, cuántos hijos siguen apareciendo, pero además... el caos que fue la despedida de Maradona, en plena pandemia también, ¿no? En plena pandemia. Yo te digo la verdad, todos decíamos ese día, bueno, vamos a ver cuáles son las cifras de la Argentina en los próximos 15 días, que es la ventana esa que un poco, lógicamente habría que esperar para ver si se dio un pico de contagio, producto de lo que fue todo esto, ¿no? Que se le cuestionó al presidente, pero que el presidente en su momento argentino se había decir, bueno, hubiese sido peor prohibir, porque entonces la sociedad igual se hubiese manifestado desde un lugar... Desde otro lugar de protesta. Perdón, que ¿no hay un quiebre ahí también a nivel sanitario, a nivel pandémico? Sin ninguna duda. Sea Alberto Fernández, sea Macri, por un momento también politizan eso, nadie iba a poder frenar esa masa de fans y de gente que ama al astro mundial. Te digo más, si yo estaba en Argentina seguramente iba a despedir a Diego Maradona, era imposible. Ahora, a nivel pandémico y a nivel de cifras, hubo un corte que después por muchos días nadie dijo una cifra. Es más, después dicen, no, tuvimos 2 días sin dar cifras, después dieron y eran 14.000 infectados. Y realmente ahora, yo no sé cómo siguen el hilo, Argentina, más allá de la vacuna que arrancó la vacuna, no se sabe absolutamente nada. Ya no seguían el hilo. Ya no seguían el hilo. Digo, Argentina me parece que Maradona, los números en la Argentina eran dudosos. Sí, por la cantidad de hisopados y los resultados. Aparte, proporcionalmente es ridículo, ¿no? Claro. La cantidad de hisopados y la cantidad de positivos en relación a la cantidad de población. Y a vos, Fede, te tocó dar la noticia también, que me imagino que debe haber sido y fue la hora, un momento también muy especial como periodista deportivo, ¿no? Que te toque dar esa noticia. Es de esos días que te quedan marcados, ¿no? Claro. No es grato dar una noticia de estas, ¿no? Porque además, honestamente, y lo dije acá, yo lo admiraba desde el punto de vista futbolístico a Maradona, lo admiraba. Por supuesto. Pero me da mucha pena verlo así. Como ahora también es verdad, perdona que te interrumpí. Sí, no, también es verdad que entendemos que Maradona para Argentina es un dios y ahora es un... Más Dios. Se construyen un mito y todo lo demás. Totalmente. Pero también está el otro Maradona, el violento, el golpeador. Bueno, ahí se genera una polémica, el mujeriego, el muy alejado de los hábitos deportivamente correctos. Todas esas cuestiones, ese día y los subsiguientes de duelo, quizá no
no fueron los que abundaron en comentarios. Sí, para algunos sí, la nata fue durísimo Pero en redes sociales. En pleno luto argentino, la nata Pero de hecho manda una estamos hablando plancha de con un un ser tuit. humano que fue muy irreverente en vida, ¿no? Digo, también. Fue un rebelde. Totalmente. Más allá de- Rebelde. es verdad, hay que entender las alegrías y vos desde el punto de vista futbolístico Claro. tenés toda la expertise como para saberlo, ¿no? Que lo que siente un hincha y que es una cosa intransferible y bueno, el agradecimiento y la alegría de un pueblo. Es que es eso, todas para esas algunos cuestiones, ¿no? podrán separar lo profesional de lo personal y otros no. Claro. Y otros dicen, bueno, a mí es un dios del fútbol, no me importa cómo es como persona, yo amo esa faceta, digo. Se generó como esa polémica. Pero vamos al 6 de diciembre con esta noticia de que murió nuestro expresidente Tabaré Vázquez. Una mañana acompañado con familiares, con amigos, y que fue un sacudón de fin de año para todos, y que se sintió el cariño inmenso de todos los uruguayos, ¿no? Hacia Sí. Tabaré Vázquez, más allá de los colores allá de las políticos. banderas, claro. Y la ironía de la vida, un hombre que luchó toda la vida por el oncólogo de profesión, luchó toda la vida por salvar a enfermos de cáncer. Cuando presidente generó toda una política antitabaco que claramente es reconocida a nivel mundial y que ha sido galardonada en muchas oportunidades. Le termina pasando a él, ¿no? En un año que fue muy difícil para él porque pocos meses atrás había fallecido también María Auxiliadora, estando él en su domicilio, o sea que prácticamente... El año pasado fue María Fue Auxiliadora. el año pasado, Sí. yo la verdad Sí, que... 2019 fue María Auxiliadora, durante a su fin- finales gobierno. de- Fue durante durante su su gobierno. presidencia. Pero ya sobre los últimos meses de, Sí, sí, sí. de 2019. Y él después anuncia su enfermedad. Él después anuncia su enfermedad. Y lo hace públicamente, Que lo hace además. públicamente ahí con todos sus ministros allí, que ni siquiera los ministros sabían que bien era lo que venía a comunicar el presidente, pero él quiso ser honesto con la población y con todo su equipo de gobierno. Un hombre que supo llevar la enfermedad con mucha dignidad y con mucha valentía. Y un presidente al que hay que reconocerle un montón de cambios importantes para el país, empezando por lo que hace a lo sanitario, la política antitabaco, pero también un hombre que generó mejorar los índices de pobreza del Uruguay, eso hay que reconocérselo, sobre todo en su primer periodo, ¿no? En su primer periodo de gobierno, Creo que fue un buen gobierno el del presidente. Fue clave el primer periodo de él. Bueno, el plan Ceibal, ¿no? El plan No olvidamos que- Ceibal, por supuesto que también. Sí, el plan educativo y de igualdad también. Absolutamente. Tres Bueno, de habrá condiciones. muchas cosas también en el debe, pero de algún modo es una figura mundial también Claro. que perdemos Y- nosotros. perdón, 31 de julio de nacional, 2019 Es- falleció María julio. Auxiliadora Delgado. julio. 31 de julio Del de 2019, viste que a veces... Discúlpeme, ¿qué pasa? No, este pero- año también nos Si mareó un alguien poco la nos fecha. marea, La los verdad que tiempos. No, y otra cosa más al destaque de la familia, ¿no? Más que nada del hijo, que cumplió esa doble función, ¿no? De atender a su padre y de ser el hijo, y que bien que él manejó la información en redes sociales, que también, como parecía, ¿no? Que Tabaré ya se había anunciado una noche antes que había fallecido, y no era así, era falso, el hijo sale a aclarar, y después también cómo pide a la sociedad que en la despedida de su padre, por favor, cuidarse de lo sanitario, y todo el mundo estaba con tapabocas ese día. O sea, realmente de una manera maravillosa manejan, con la angustia que tenían, este momento de la familia. Sí, el respeto de la gente, de todos los El respeto partidos, de de la los gente. líderes, pero de los ciudadanos a pie. Sí, sí. Y otro detalle también, ¿no? Que lo dijo en el momento del velatorio Lucía Topolansky. Él estuvo enfermo siendo presidente, lo anunció. Claro que sí. Dijo, quédate tranquila que voy a terminar el mandato también, ¿no? Porque habla de la convicción que tenía Un de compromiso cumplir con su trabajo. el increíble. compromiso, exactamente. Es verdad. Totalmente. Él, a ver, tuvo sus últimos años muy duros también políticamente, También. por todo el tema de cuando muere Menéndez como exministro de Defensa, todo el tema del Tribunal de Honor de Gilberto Vázquez, Vázquez. todas estas dimes y diretes que no, que sí, que lo tenía, que no lo tenía, todas estas cuestiones, cuando hubo que señalar responsabilidades, se le señaló la responsabilidad al secretario de la presidencia de su presidencia, y allí la responsabilidad para quien en ese momento fue ministro, que también fallece también por una enfermedad similar. Es decir, todas esas cuestiones también implican Afecta. en la salud de un Claro. ser humano. Totalmente. Eso también seguro tuvo que ver en su partida, ¿no? Muy bien.